Receta número 141 de Python 3. Nos han solicitado que simplifiquemos la inicialización para estructuras de datos. Supongamos que tenemos n cantidad de estructuras de datos y básicamente la construcción de estas estructuras inicializan sus campos particulares. Lo que nosotros queremos a través de esta receta es simplificar esa inicialización, es decir, por un lado, evitar que en cada una de las clases que representan las estructuras de datos se evite el uso del constructor. A partir de una clase base que vamos a llamar estructura datos, vamos a especificar esos campos de forma general, o sea, vamos a decir el conjunto de campos que va a tener la clase se identifiquen a partir de un campo que vamos a llamar campos, un campo de instancia que va a guardar cada uno de los atributos, los campos que tienen las estructuras de datos que estemos usando. Iniciemos creando una clase que vamos a llamar estructura datos y esta clase va a tener algo especial, un campo de clase que vamos a llamar campos, lo inicializamos como una lista vacía, esa es la variable de clase que va a guardar cada uno de los atributos que va a tener cada una de las estructuras de datos que definamos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta clase es donde se define el único inicializador que vamos a tener. Cuando se crea un objeto de estructura de datos, definimos los argumentos que tienen que corresponder con los campos. Es decir, si tenemos 5 campos, los argumentos deben corresponder con esos campos. Es decir, en número, en cantidad. Aquí decimos que es una cantidad variable de argumentos. Podemos validar que se haya pasado una cantidad correspondiente con la cantidad de campos de la estructura dada. Entonces decimos aquí, la longitud de los argumentos variables ARGS es distinta de la cantidad de campos, sea el punto campos. Si es así, vamos a generar un error, rise type error. Y vamos a indicar aquí, se esperan, colocamos este placeholder, se esperan argumentos. Aquí vamos a colocar un número. Este número va a ser el resultado de invocar la función len sobre el campo de instancia, sobre la variable instancia campos. Si el número de argumentos es igual al número de campos, entonces vamos a construir este ciclo for en donde tenemos dos variables, nombre y valor. Esos valores los obtenemos de invocar la función zip sobre los campos y los argumentos. ¿Sí? Entonces vamos a tener por cada iteración dos valores, el nombre y el valor de ese argumento en la iteración dada. Aquí podemos crear entonces el atributo. El atributo sería para el objeto actual, el nombre del atributo sería nombre y el valor sería el contenido de la variable valor. Aquí con este parte de líneas de código creamos los atributos para las clases que hereden de estructura de datos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Creemos una clase que represente un punto geométrico, digamos class punto. Notemos que aquí vamos a hacer herencia, vamos a obtener los datos y las funciones de la clase estructura datos. Lo único que hacemos en esta clase es decir que el campo de clase llamado campos va a tener estos dos atributos, X y Y, para la abscisa y la ordenada. Creemos otra clase, la clase círculo, que también hereda de estructura de datos y solamente tiene un atributo. Escribimos aquí radio. ¿Ok? Una tercera clase podría ser el triángulo, class triángulo,
hereda de estructura de datos y tiene dos campos. Digamos que la base y la altura. Y la altura. Ok, hagamos pruebas. Antes de hacer las pruebas, veamos lo interesante que quiero resaltar de usar este esquema de herencia. Cuando creamos las clases punto, círculo, triángulo, cada una está diciendo los campos que va a tener internamente. Por ejemplo, triángulo dice que va a tener base y altura, entonces nos estamos evitando crear algo como esto por cada clase. Aquí decimos def init, podemos pasar x, y e inicializarlos de esta manera, como hemos hecho en ejercicios anteriores. Esto es posible y es normalmente como se realizan este tipo de estructuras de datos simples, pero podemos simplificar las cosas utilizando este otro esquema de simplificación. Entonces nos podemos deshacer de esta parte y simplemente dejamos en una variable de clase llamada campos los campos que se van a tener. Estos campos se inicializan acá como la cantidad de argumentos tiene que corresponder con los valores que pase, como vamos a mostrar aquí en las pruebas, entonces sí se crea un objeto de cada una de estas estructuras. Listo. Entonces empecemos con la creación de un punto geométrico. Llamemos a la variable de instancia, llamémosla P, e invoquemos el constructor de punto. Aquí pasamos, por ejemplo, 2 y 3. Ok. Miremos esto. P.x, P.y. Estamos accediendo a las dos propiedades que definimos en esta sección. Eso es genial. Aquí el editor dice que no las encuentra. Prácticamente podemos ver esto como una generación dinámica. Entonces, a la hora de hacer el análisis sintáctico y semántico del código, el editor, que en este caso es PyCharm, no es capaz de reconocerlos, pero en tiempo de ejecución sí, como vamos a ver a continuación. Control Shift F10. Y aquí nos devuelve 2 y 3. 2 para X, 3 para Y. Creemos ahora un objeto círculo. Decimos C, círculo, y pasemos un radio de 5.0. Podemos, a partir, como ya establecimos el radio, que sería este atributo, podemos calcular el área de ese círculo. Podemos agregar el método aquí en la estructura y decir def área y hacer lo siguiente. Decimos return, vamos a calcular el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado, math.pi por cell.radio, ¿sí? Y esto lo elevamos al cuadrado. Voy a hacer importación del módulo math, import math, y ya se resuelve el problema que teníamos aquí. Pero aquí el editor nos sigue indicando que ese atributo no se reconoce, por lo que, por el mecanismo de dinamismo, o sea, digamos que en tiempo de ejecución es que se reconoce este atributo cuando se realice esta operación. Ok, mostremos el área, print c.area. Este es un método. Ejecutamos y esta es el área del círculo con radio de 5 unidades de medida. Vale. Ahora creemos un triángulo. Print, un objeto triángulo. Llamémoslo T, triángulo. Y aquí colocamos, por ejemplo, 2 y 3. Calculemos también el área. Todavía no la tenemos, área. El área del triángulo es como sigue. Decimos aquí área, abrimos paréntesis, retornamos este resultado de la siguiente expresión. Cell.base por cell.altura dividido entre 2. Ok, ejecutamos. Y esta es el área de ese círculo. 2 por 3, 6 dividido 2 da 3. Vale. Podemos generar un error cuando hacemos algo como esto. Hemos dicho al principio que la cantidad de campos debe corresponder con la cantidad de argumentos que se pasan a la hora de inicializar un objeto, ya sea punto, círculo, triángulo, debe corresponder. Pero ¿qué pasa si intentamos crear un punto
en un espacio tridimensional. Decimos punto, digamos que sea 2, 3 y 5. Un punto 3D. Ok, ¿vale? Ejecutamos y tenemos un error, el error type error. Nosotros habíamos definido que en la clase punto el número de atributos es 2, pero estamos pasando 3. Por eso nos dicen aquí, se esperan 2 argumentos. Nos falta colocar aquí en plural. Ya está, volvamos a ejecutar. Nos dice que se esperan 2 argumentos. No estamos cumpliendo con esta regla. Con la regla que dice que el número de argumentos debe corresponder con el número de campos. O sea, aquí se está cumpliendo que son distintos. Entonces, por eso nos muestra este error. Hemos llegado al final de esta receta. Aprendimos a crear una clase base que nos sirve para especificar de forma general los campos que va a tener las clases derivadas, las clases hijas. Y dentro de esta misma clase fuimos capaces de inicializar campo a campo los atributos, los valores que se especifiquen en cada una de las subclases, como es punto, círculo y triángulo. Genial. Hasta la próxima.